Buenas noches. Emprendimiento. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un emprendimiento, un startup, una pyme, una pequeña empresa, mediana empresa? ¿Ser emprendedor se nace, se hace o se define un emprendedor por su trayectoria? Hoy estamos aquí con Julián Maldonado, que con su propia trayectoria nos puede aclarar esas dudas que podemos tener y que surgen en conversaciones a diario en nuestro país. Con gran ilusión, Julián, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Gracias, Estoy como Victoria. muy entusiasmada porque no nos conocíamos de antes y aquí en conversaciones antes de prender cámaras, tantas preguntas, tantos temas tan interesantes y sobre todo lo que me tiene como sorprendida es un emprendedor nato realmente, abogado de profesión, pero como me decías, solo el título. Cuéntame, primero vamos a hablar de ti. ¿Cómo empezaste? Bueno, primero, gracias por la invitación, estar hoy aquí contigo. Yo creo el emprendimiento es algo que, por lo menos en mi caso, fui desarrollando en mi juventud y, digamos, empecé a los 17 años con mi primer emprendimiento, que además me duró 7 años y medio, cosa que no es tan fácil. Y de hecho tuvimos que cerrar, fue por la pandemia, porque era un emprendimiento de catering para eventos y en la pandemia no había eventos, entonces bueno, al final tratamos de hacer esfuerzos, pero no lo logramos. Y con el tiempo he ido migrando, he tenido distintos emprendimientos que se han convertido en empresas serias y formales. Unos han llegado más lejos que otros, pero la verdad es que mi vida los últimos 11 años se ha basado en emprender, en estructurar empresas. Y bueno, eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Me considero un emprendedor apasionado, sin importar el tamaño que tengan mis empresas. Yo creo que me consideraré un emprendedor para siempre. Me encanta que además se nota que es algo que te apasiona porque te brillan los ojos cuando hablas de eso. Me mencionabas, hoy en día tienes un emprendimiento, ¿cierto? Sí. Se pudiese decir, Sí. Y también tienes una aceleradora. Correcto. No sé por dónde quieres empezar. Por donde quieras. Cuéntanos del emprendimiento. Okay. Y luego nos puedes contar cómo nace esta aceleradora, que estoy segura que es por la trayectoria que has tenido y la necesidad que has visto que hay en el mercado, indudablemente. Es así. Bueno, el emprendimiento que tengo ahorita se llama Snack and Go. Nosotros vimos un nicho en el mercado, pudiendo viajar y ver en otros países que en todas las esquinas, en todas las clínicas, universidades, edificios empresariales, centros comerciales, hay vending machines, aeropuertos. Y aquí en Venezuela hubo hace mucho tiempo y hoy en día no hay casi vending machines. Y decidimos además darle un twist, una vuelta, para lograr que eso fuera mucho más, para que no fuera simplemente traer vending machines, sino decidimos traer vending machines de vanguardia con una tecnología 2025, donde antes tú marcabas E1, el producto, pagabas y entonces te escupía el producto, E5, aquí no, aquí nosotros venimos con una tecnología vanguardista donde tú puedes escoger en una pantalla de 21 pulgadas, puedes armar tu carrito y ves con la fotico y ves, subes, bajas, dice yo quiero una Suzy, yo quiero un Gatorade, yo quiero un agua, yo quiero un tal, y armas un carrito, incluso hemos tenido carritos de hasta 17 productos en algunas de las ventas que hemos hecho, y te despacha un producto por producto y pagas una sola vez. Entonces eso hace una diferencia, un valor agregado a no solo que estamos trayendo vending machines, que hay muy pocas en Venezuela, sino que además son vending machines totalmente disruptivas a lo que ha conocido la gente en Venezuela, y que además el tema de, por ejemplo, autopago, que hoy en día está muy de moda en distintas cadenas, nos ha hecho una entrada a que a la gente pueda familiarizarse mucho más fácil con nuestras pantallas. Sí, entonces, interesantísimo, porque además en su momento cuando dejaron de existir o habían muy pocas, era por un tema de estamos acostumbrados al vending machine que vas a pagar y es un billete y es el cambio o es la moneda, por lo menos en otros países o en su momento años atrás aquí en Venezuela. Y ahora con este tema de además contactless, distintos medios de pago, con estas máquinas vanguardistas debe ser súper eficiente tener la posibilidad de hacer tu carrito y no lidiar con el tema del cambio, de los billetes. Sí, la verdad, nosotros trabajamos con todo tipo de tarjetas,
y estamos desarrollando, ya muy pronto vamos a tener habilitado el contactless, porque los puntos que tenemos lo tienen habilitado, solo falta terminar el desarrollo, y es contactless, pues vas a poder pagar con el reloj, con el celular, como quieras, pues. Entonces, y hoy sí. en día están a nivel nacional, ¿dónde pudiésemos ver a estos televidentes de repente encontrarse con una de estas máquinas? Mira, este es un proyecto muy nuevo. Okay. Estamos en este momento en Centro Comercial Parque Cerro Verde y Centro Comercial Millennium. Okay. Y tenemos muchas máquinas que vienen en camino ya, que si Dios quiere están abordando esta semana el barco. Y bueno, esperamos tener estas máquinas para fin de año y ya estamos en conversaciones con muchos centros comerciales, hospitales, universidades, edificios empresariales, etcétera, para colocar estas máquinas. Entonces, y te pregunto solo por curiosidad, ¿están considerando también poner opciones saludables, más saludables dentro de del dispensario? Sí. Tenemos actualmente, de hecho, porque la gente sentimos que está migrando un poco a eso, ¿no? O sea, sí estamos tomando en cuenta estas opciones, galletas de proteína, galletas sin azúcar, Celsius, que también les gusta mucho, no sé qué tan fit es, pero le gusta mucho a la gente fit. O sea, tenemos Red Bull sin azúcar, por ejemplo. O sea, ha habido de alguna manera una apertura a esa conciencia de atacar a ese público, digamos, de alguna manera. Es muy curioso porque lo que te comentaba hace unos minutos, yo tenía la intención de entrevistarte en la primera temporada por uno de estos emprendimientos maravillosos que luego evolucionó, creció, vendiste. Ese proceso de aprendizaje en todas estas etapas es lo que te llevó a constituir Delta y lanzar esta nueva alternativa al mercado. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Delta Ventures es la aceleradora que nace de que durante estos 11 años como emprendedor y empresario he tenido empresas en distintos rubros, como te comenté, y al final eso me ha dado a aprender un poquito como de todo, porque ni siquiera es que he estado especializado solo en moda o solo en alimentos. O sea, he tenido alimentos, he tenido moda, he tenido muchísimos rubros, entonces he logrado aprender de todos. Y entonces dije, ok, dato curioso, ninguna de esas empresas ha sido idea mía. La única que ha sido idea mía ha sido Delta, que básicamente se basa en agarrar las ideas de los demás y darles estructura. Eso ha sido mi fuerte siempre. Siempre ha sido un amigo que me llega y me dice, mira, tengo esta idea, vamos a desarrollarla. Y yo, pues, pongo de mi parte para desarrollarla, estructurarla, crecerla, etcétera. Y es a lo que me he dedicado, la parte estratégica me fascina y es lo que más me apasiona de lo que hago. Y dije, ok, yo tengo 2 años queriendo desarrollar este proyecto y este año, bueno, vendí Powder Monkey, me casé, me mudé, entonces dije que es una raya más para un tigre, vamos con un cambio más y lancé la aceleradora que tenía 2 años queriendo lanzar. Entonces, de ahí nace toda esta idea de darle estructura, estrategia, forma a pequeñas empresas o emprendimientos que tienen una idea validada, una idea que funciona, una empresa que tiene, pues, incluso tengo clientes que tienen 30 años en la industria, pero han llevado todo quizás de manera muy, no informal es la palabra, pero de manera muy artesanal. Entonces, sí, el negocio vende, sí, le pudieron dar buena vida a sus hijos, pero al final es un negocio que los tiene a ellos amarrados y depende 100% de ellos. Entonces, la idea es como que, mira, vamos a liberar un poco tu tiempo para que tú te ocupes de la parte estratégica y que el negocio pueda caminar sin que dependa al 100% de ti. No que te desentiendas, pero que puedas, digamos, hacer valer un poco más tu tiempo y no estar ahogado, apagando fuego y tomando decisiones todos los días en cosas muy básicas. Es que a mí este tema me encanta porque yo insisto mucho por las redes y cuando hablo públicamente de la importancia de la formalización y disciplina. Realmente entiendo perfectamente lo que tú dices. No es que manejan el negocio o empresas de una manera informal, no. Hay veces que nosotros del lado de banco, tú ves como una empresa que tiene años y está constituida en un mercado y muy grande jugador en el mercado, no está en capacidad de completar un expediente de crédito simple y llanamente por un tema de disciplina y formalización. Y porque además el soñador, emprendedor o empresario está enfocado en su idea, en su modelo de negocio y el día a día te consume, la operatividad. 100%. Entonces, el tener esa estrategia para esos emprendedores que están ahí afuera, estoy tratando de organizar mis ideas. Primero,
hablar de cuáles serían para ti esos primeros tips de cómo estructurarte y qué es fundamental y vital. Yo sé que esto es una pregunta muy grande, pero lo puedes enfocar hasta del lado humano, ¿sabes? Hay personas ahí afuera que tienen una idea, que tienen un sueño, que tienen ganas de emprender y de repente ya lo están haciendo, pero cosas que para ti no son negociables para empezar un emprendimiento en nuestro país. Y luego pasaremos a otra fase de la conversación, que es cuando, para ti, cuando dejas ser una persona, un emprendedor y se convierte en un empresario. Ok. Primero, bueno, para mí yo creo que el paso más importante o el tip más importante que yo le puedo dar a un empresario que lleva, digamos, de manera artesanal su empresa, su negocio, es un cambio de mentalidad. Porque me parece que, o sea, es demasiado importante, porque de nada sirve que tú tengas todas las herramientas o que los consultores te den todas las herramientas y te digan cómo hay que hacerlo, si tú en tu mente sigues pensando que ya va, no puedo atender esto porque tengo un incendio que apagar. Y es como que ya va, espérate, se puede quemar un ratico. O sea, hay algunas cosas que muchas veces nos hacemos la cabeza gigante y resulta que es una tontería o que es una tarea muy repetitiva que no tienes ni que pensar, pero tú dices, la tengo que hacer yo. No, espérate, tienes equipo, agarra, tienes 15 personas debajo de ti, ¿por qué la tienes que hacer tú? O sea, esa persona puede apagar ese fuego, que además es una cosa repetitiva que hay que hacer toda la semana, sencillamente entrénalo. Entonces, para mí yo creo que sin un cambio de mentalidad no puede venir todo lo demás, por muchas herramientas, muchas estrategias que tengas, la mentalidad para mí es lo más importante y de hecho empiezo el programa con mis clientes, digamos, empezando por la mentalidad. Nosotros, a diferencia de una consultoría, nosotros tenemos un acompañamiento estratégico operativo. Es decir, nosotros nos metemos contigo a manejar la empresa, a liderar la empresa, contigo al mando, pero entramos a la empresa contigo. Y entonces te estructuramos en la primera fase todo lo que es legal, contabilidad, auditoría de operaciones, recursos humanos, tecnología y estrategia de negocio. Todo eso tenemos un programa que se llama Delta Boost, que te desarrollamos todo eso durante al menos 6 meses y ya luego logramos tener una empresa estructurada ya, pero obviamente depende al 100% de que tú tengas la mentalidad y la disposición de cambiar. Porque si no cambia tu mente vas a seguir haciendo las cosas como lo venías haciendo. Perdona que te interrumpa, pero solo para hacer un paréntesis. ¿Necesariamente tienes que ser una empresa o puedes ser una pequeña empresa o, bueno, inclusive alguien con una idea que quiere empezar esa estructura? El programa Delta Boost es un programa dedicado a empresas que ya están, a emprendimientos o empresas que ya están andando, que tienen al menos 2 años en el mercado. Sin embargo, a través de Delta Ventures, que es la aceleradora, tenemos programas distintos incluso para gente que casualmente ayer me reuní con una persona y me dijo, tengo estas 2 ideas, las quiero desarrollar. Le dije, ok, vamos una por una y está bien, hay un paquete para ayudarte, acompañarte a desarrollar esa idea y ahorrarte, digamos, errores de principiante que pasan mucho y logras crecer mucho más rápido porque tienes a alguien que te está apoyando, que ya ha pasado por ahí y entonces te dice, mira, no, por aquí no te metas porque ya yo sé que por ahí no es, entonces vamos a probar estas opciones. Entonces, eso, digamos, son distintos programas que tenemos dentro de la aceleradora, entonces hay para todos. Y respondiendo a tu pregunta de cuándo una empresa pasa o cuándo una persona pasa de emprendedor a empresario, es una pregunta muy común que tiene respuestas muy variadas. En el caso mío, mi respuesta personal es, yo nunca he dejado de ser un emprendedor. Me pasa a veces que las personas se sienten un poco ofendidas porque les digo emprendedor y resulta que que yo tengo 4 años en mi negocio, yo no soy emprendedor. Para mí, yo voy a ser siempre emprendedor porque al final mis empresas normalmente nacen como emprendimientos de todas las que he tenido, entonces yo creo que si tú naces de una manera, pues lo llevas siempre en tu ADN, por más que seas una empresa estandarizada. Yo llegué a tener 45 empleados en una empresa y para mí era un emprendimiento, o sea, porque nació así, porque ese era el corazón de esa empresa, era que así nacimos y así crecimos. Y sí, es verdad, éramos una empresa hecha y derecha, con créditos nacionales e internacionales, pero el corazón era ser un emprendimiento. Entonces, mi respuesta es que nunca se deja de ser un emprendedor. Es así, yo además por eso siempre insisto en los emprendedores o visionarios, inclusive esas personas que tienen una idea, que no tengan miedo
de pedir la mano o pedir ayuda a esos grandes empresarios? Porque en algún momento ellos fueron emprendedores o tuvieron una idea y simplemente, bueno, han evolucionado, crecido. Esa parte de la parte internacional, cuéntame, ¿has tenido exposición a nivel internacional? Sí, nosotros con las empresas nuevas, con Snack and Go y con Delta Ventures, no. Con Powder Monkey yo participé en YLAI, que es Young Leaders of the Americas Initiative, en el 2023 y tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a un programa muy importante a nivel de emprendimiento y tuve la oportunidad de trabajar en una empresa exacta. Es impresionante las similitudes que tenía a la empresa que yo tenía en Venezuela y pude trabajar con ellos, pude hacer mucho networking. Nosotros incluso como Powder Monkey estuvimos un tiempo en Estados Unidos, claro, de una manera muy básica, muy pequeña, una operación mínima, pero bueno, tuvimos esa presencia y la verdad es que fue súper interesante y es impresionante como son mundos totalmente distintos, una economía totalmente diferente, y tener la oportunidad de ver esos contrastes y aplicar lo aprendido allá para traerlo para acá, de verdad que ha sido espectacular. Cuéntame, ¿cómo ves tú el ecosistema de emprendimiento en Venezuela hoy en día? Porque me parece curioso, yo por lo general entrevisto a emprendedores que están, digamos, un Snack and Go, que no tuvieran esa trayectoria, pero tú has tenido una trayectoria de 11 años que ha vivido distintas facetas en un mismo país. Sí. Entonces, ¿cómo lo sientes hoy? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que más veo hoy en día con el tema del emprendimiento, bueno, yéndome un poquito hacia atrás, yo siento que al final quienes de alguna manera contribuimos muchísimo a recuperar este país de la crisis en la que estábamos metida, éramos los pequeños empresarios de este país que, mira, mucha gente dejó de trabajar en su oficina corporativa y lanzaron un emprendimiento, lanzaron una pequeña empresa y al final yo siento que hace unos años, te estoy hablando de hace, no sé, quizás 4 o 5 años, nosotros colaboramos muchísimo a poner a rodar la economía, porque al final éramos hormiguitas en un país, pero éramos muchas hormiguitas avanzando en conjunto. Entonces, eso por un lado. Y hoy en día lo que veo es que hay una oportunidad espectacular de que hay que hacer todo. O sea, tipo, este país tiene oportunidades para todas las industrias, para todos los ámbitos, para todas las empresas. Entonces, porque hay que reconstruirlo. Entonces, yo siento que hoy en día Venezuela es un país de oportunidades en el mundo de emprendimientos y pequeñas empresas. También lo será para las grandes empresas, pero siento que si me preguntas cómo veo el ecosistema hoy en día, lo veo como un paraíso de oportunidades. Totalmente. Además creo que estoy en total acuerdo contigo que la masa de este país, la mayoría son emprendedores, solo es que hay un tema de formalización, un proceso educativo que las están haciendo un esfuerzo muy grande, tanto sector público y privado y las academias o jugadores como ustedes, aceleradoras, incubadoras. O sea, cada vez hay más personas involucrándose en el ecosistema para darle soporte a esos emprendedores o empresarios en el país para continuar creciendo y evolucionando. Sí. Si yo te preguntara cuáles son esas características, ¿tú consideras que tú tienes unas características particulares que te facilitan el haber emprendido y continuar emprendiendo? ¿Piensas que hay que tener unas características puntuales para ser emprendedor? ¿Cómo lo ves? Mira, aquí te podría decir 3 que me vienen a la cabeza ahorita. La primera es resiliencia. Esto no es nada fácil. Muchas veces, y por eso yo creo que también muchas veces los emprendimientos fracasan en los primeros años, y de hecho eso lo dice la estadística, la mayoría de los emprendimientos fracasan antes del 3er año. Yo creo que la resiliencia es muy importante por lo mismo, porque esto no es nada fácil y hay que echarle un camión, hay que echarle pichón, porque la gente cree que no, esto es mandarse unas franelas y venderlas. No. Aquí hay muchos problemas, muchas complicaciones, manejar una empresa no es fácil. Entonces, bueno, primero resiliencia. Segundo,
la gente, no networking, pero sí saber como que tomar apoyo, El pedir ayuda. relacionamiento. Relacionamiento es la palabra que estaba buscando. Esa yo creo que es la segunda que hay que tener, porque al final te ayuda muchísimo a crecer más rápido, más fácil, no darte golpes que ya otros se dieron. Y la tercera es tener un norte claro, saber a dónde quieres llegar, porque si tú no sabes a dónde quieres llegar, no sabes si el camino por el que estás andando está bien o está mal. Entonces, yo creo que hay que trazar un norte importantísimo y trazar el camino hacia atrás y saber que el camino viene con obstáculos. Cuando tienes tu norte claro, no importa los obstáculos que hay en el camino, porque tú sabes que son parte del camino para llegar a eso. Entonces, lo conecto también con el tema de la resiliencia, de saber que esos obstáculos son parte del camino donde tú quieres llegar. La gente quiere ir para el cielo, pero no quiere morirse. Bueno, eso no es posible. O sea, tú no puedes ir para el cielo sin morirte. Entonces, lo mismo, tú no puedes llegar a ser una persona exitosa sin obstáculos, sin dificultades, sin un camino de piedra. Esto no quiero que se malinterprete como invitar a los emprendedores a que tengan miedo, a que no se lancen, más bien al revés. Yo siempre invito me dicen, ¿qué le recomendarías a los emprendedores? Que se lancen, que no tengan miedo, pero que lo hagan bien. Entonces, sí creo que hay que alentarlos a que se lancen, pero preverlos de que el camino tiene piedras y de que eso es parte del camino. Pues. Me encantó que al comienzo mencionaste el tema de la mentalidad y creo que no lo hablamos tan a menudo en general en estas conversaciones, tanto para emprendedores como empresarios, pero sin duda hasta para un visionario o soñador, o el que nos está escuchando que tiene esa idea, el día te consume y el cambiar esa mentalidad de en vez de estar, aquí los que me conocen deben estar diciendo cómo se la pasa apagando fuegos, eso es lo que hago a diario, pero es verdad, el tomar ese momento, decir, lleva un momento, cambiar la mentalidad y preparar una estrategia para cómo abordar tus objetivos es la base del éxito. Y bueno, ya el tiempo pasa muy rápido, ya estamos terminando. No quiero sonar redundante, pero si hubiese un último mensaje o un tip o algo que le quisieras dejar a esos emprendedores venezolanos que ya están operativos, que están haciendo la diferencia en nuestro país, o el que está dudando si emprender o no, ¿qué les dirías? Mira, bueno, ya te dije que se lancen, entonces ese no lo vamos a repetir, pero sí creo que un tip sería, me voy a robar uno que escuché hace poco, que es que se eduquen, que se formen. Creo que es importantísimo, por lo que hablábamos ahorita, si quieres tener éxito, hay que tener herramientas y gran parte de esas herramientas las da la formación. Yo creo que uno no debe dejar de aprender nunca. De hecho, yo en este momento estoy haciendo una maestría, aparte de las 2 empresas que estoy lanzando, que estoy sacando este año. Y incluso eso me ha ayudado mucho a ayudar a mis clientes también. Entonces, las cosas que uno aprende pues son para compartir y esa también es la idea de esto, ¿no? Pero sí, que se formen, que absorban conocimiento y al final eso te ahorra mucho trabajo y te hace más fácil el camino. Gracias, Julián. Bueno, gracias a por hacer emprendimientos, hacer marcas que dan esperanza, que marcan la diferencia en el país y por aportar con esta nueva aventura que estás lanzando al mercado en ambos ámbitos, ser un jugador importante dentro del ecosistema, que eso es lo que hace país. Y ser un habilitador para todos los otros emprendedores que quieren hacerlo y quieren crecer en Venezuela. Es así. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy.